Lo que quiero compartirles hoy día, más que una palabra estudiada, es un poco lo que el Señor ha estado haciendo en nosotros, en mí en lo particular. Creo que es la mejor forma de representarlo a Él y contarles lo bueno que Él es, las grandes cosas que Él puede hacer. Entonces les voy a pedir que busquen en sus Biblias, en Jonás. Capítulo 1, versículo del 1 al 3. Bien. Y en el nombre del Señor, espero poder transmitirle esta experiencia de vida y lo que ha sido el poder del Señor en nosotros. Dice así su palabra. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Amén. Un poco lo que le quiero transmitir hoy día es la manifestación del amor de Dios para los demás. Y cuando digo para los demás, dentro de ese concepto, los demás somos todos nosotros, es nuestro prójimo, la palabra habla de nuestro vecino, es nuestra familia, es el cuerpo de Cristo y por sobre todo es nuestro enemigo. Porque el Señor vino a establecer su palabra, vino a cumplir su palabra y vino a dejarnos un estándar aún mayor de lo que antes ya se había declarado para el pueblo de Israel y lo que nosotros como hijos de Dios, como pertenecientes a este reino divino, nosotros debíamos manifestar por el poder de su palabra y su operación en nosotros a través de su Espíritu Santo. Sucede que, como bien ha dicho el pastor, todo el cuerpo de Cristo de esta casa ha estado siendo instruido fuertemente en una palabra nueva, fresca, con un nivel y un estándar distinto. Y muchos de nosotros nos hemos ido exhortando mutuamente desde este lugar y en muchas ocasiones donde compartimos las casas o nos juntamos o hablamos. Y hemos visto, ¿no es cierto?, cómo el Señor a cada uno, según la medida, según la asignación que tiene, Dios ha ido perfeccionando su obra en nosotros, ha ido puliendo, ha ido desmantelando cosas y nosotros la verdad que como familia y en lo personal no ha sido la excepción. Llevamos ya hartos meses en esto y en lo particular, en estos últimos días yo le decía al pastor, lo llamé expresamente días atrás, o ayer, no me acuerdo, para decirle, pastor, yo de verdad me siento como un Jonás. ¿Y por qué? Porque, como bien decía nuestro hermano Teo días atrás, la palabra nos enfrenta y nos confronta. Pero además la palabra es la que nos aprueba o nos desaprueba totalmente. No es un juicio, no es un pensamiento humano, no es ni siquiera algo que alguien cercano nos pueda decir, sino que la sola palabra por su exhortación y revelación a nuestra vida a través del Espíritu Santo nos aprueba o nos desaprueba. Y para el que está buscando a Dios intensamente, llega el momento, ¿verdad?, en que la palabra derechamente nos trae convicción de que o estamos en lo correcto o estamos en lo incorrecto. Evalúa nuestras obras, las aprueba o las desaprueba, evalúa nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, los aprueba o los desaprueba, y aguas arriba, en la concupiscencia misma de cuando se van formando en nosotros, aquellas cosas que nosotros tenemos que filtrar a la luz de la palabra, es la palabra también la que establece principios, ¿no es cierto?, con el que nosotros vamos a dejar fluir ciertas cosas o no. El pastor bien decía días atrás de que nosotros debemos trabajar ya no tan solo en no decir cosas o no decir cosas incorrectas, sino que ya
estamos trabajando en el pensamiento, pero más allá de trabajar en el pensamiento, tenemos que trabajar a nivel de la concupiscencia, lo que nosotros dejamos que se germine ahí. Y aún antes que se germine, a la luz de la palabra, detener todo aquello que no agrada, que no es bueno, que no es perfecto, que nos sube a la presencia de Dios con olor agradable. Y siendo parte del cuerpo de Cristo, una hija del Señor, con una asignación en particular, esta palabra me confrontó en el sentido de que me hizo ver una ruta sobre la cual yo tenía que ir decidiendo de cómo iba a ser mi actuar. Tiempo atrás, mucho tiempo atrás, de este mismo lugar me tocó hablar del amor. Y una cosa es hablar de algo y otra cosa es vivir algo. El amor en particular, en mi vida en particular, se ha ido expresando y se ha ido desarrollando conforme el Señor ha ido obrando en mí. Y debo reconocer que con cada experiencia de vida el Señor ha ido perfeccionando distintos ámbitos de su manifestación de amor en mí. Yo años atrás les conté cómo Él había trabajado, por ejemplo, el concepto de maternidad. Quizás algunos se acuerdan, para las que me conocen menos, el Señor tuvo que derechamente derrumbar y desmantelar pensamientos que yo tenía y sentimientos que yo tenía que eran incorrectos. E hizo brotar y establecer un principio de amor, de querer ser mamá nuevamente, y fruto de eso hay un proceso duro, no se lo doy a nadie, por favor, pero también hay un fruto que anda caminando por ahí, que es por la sola voluntad del Señor y por su perfecto amor para con nosotros, y a través de eso trajo redención, trajo gozo, alegría, trajo un propósito cumplido y trajo un enderezamiento hacia el propósito final también de la casa. Entonces, uno va viendo que en cada etapa, por difícil que vaya siendo y en el perfeccionamiento que el Señor va generando en nosotros, sí, se va generando una cada vez mejor manifestación de Él en nosotros. Y yo debo reconocer que llegué bien imperfecta aquí. Como bien dice el pastor, harto esperado y harto trabajo hay. Yo creo que le he llevado harto trabajo y en este tiempo no ha sido la excepción. En mi asignación tuve que entender de que Dios me había enviado a una situación en particular y honestamente yo reconozco que no quería ir. No quería ir. Quizás la diferencia con Jonás en lo particular es que el Espíritu Santo mora en nosotros y de verdad eso es Dios bueno. Es bueno porque realmente yo me siento en ventaja con Jonás porque el Espíritu de Dios está en mí. Y eso obviamente que con su palabra revelada, con la instrucción que hemos recibido, permite tomar mejores decisiones, a pesar de lo que uno piense o sienta. Uno puede establecer principios por la exhortación de la palabra. Hay una guía, hay una palabra que dice por dónde ir y uno sabe que aunque uno no esté de acuerdo, que aunque uno no lo quiera, esa es la ruta a seguir y la ruta es correcta, es buena. Y eso me ayudó, que de otra forma me podría haber extraviado fácilmente. Y en el caso de Jonás, en el libro de Jonás se va desarrollando una serie de situaciones. Primero hay un llamado a Jonás, un llamado misionero, un llamado a ir a predicar, un mensaje de arrepentimiento a una ciudad, a un pueblo que tiene sus principios en todo fue fundada, digamos, por este sistema babilónico, Nínive de Asiria, donde ellos estaban ya, era una ciudad, ¿no es cierto?, donde el mal ya había abundado, donde Dios había establecido una sentencia para ellos. Pero previo a eso, el Señor les da una oportunidad. Y la oportunidad se manifiesta de parte de Dios a través de Jonás, que fue un profeta que desempeñó sus funciones proféticas en la época del reinado de Jeroboam II. Y ese fue el tiempo, digamos, en que él ejerció su asignación. Sin embargo, el libro de Jonás no habla de una profecía. En realidad, el mensaje está contenido en la vida misma de Jonás. De ahí sacamos, he sacado esta enseñanza y este lineamiento. Y el lineamiento es de lo que no debo hacer, por si acaso. Y en ese sentido, les quiero contar de que, al igual que Jonás, recibí una asignación
y mi primera intención fue moverme de esa asignación, ir hacia otro lugar, escapar de la presencia de Dios. Y algo que me saltó del versículo es que dice que Jonás pagó un pasaje para moverse, ¿no es cierto?, de la presencia de Dios e ir a otro lugar. Y yo pensaba en eso, claro, porque eso quiere decir que Jonás de alguna forma pudo hacerlo, pudo, ¿no es cierto?, tener quizás el recurso para poder afectar las circunstancias inmediatas que tenía y hacer lo que él quería hacer, que era apartarse de la presencia de Dios. Y claro, efectivamente muchas veces nosotros tenemos los recursos para poder tomar una decisión que nos aparta del propósito y de la voluntad de Dios. Puede ser un viaje, puede ser tomar una decisión apresuradamente, no teniendo la certeza que ese es el real propósito de Dios. Puede ser cualquier cosa. El tema es, ¿qué hacemos cuando tenemos una instrucción de Dios que no queremos hacer y además tenemos quizás los recursos naturales para hacer todo lo contrario? Es una situación súper macabra porque en verdad es el momento en que toda la vieja naturaleza es puesta a prueba y nosotros tenemos que llegar a establecer ahí si somos capaces en Cristo de tomar la mejor decisión, pese a que podemos con toda tranquilidad tomar otra decisión. Pese en que nosotros podemos por nuestra propia voluntad humana hacer algo distinto y porque podemos, porque quiero ponerles este ejemplo en el plano natural. Antiguamente se hablaba de que había muchos matrimonios que no se separaban porque la mujer era totalmente dependiente del varón, económicamente hablando. Y la verdad es que muchas de las mujeres que se separaban en antaño se las consideraba hasta valientes porque enfrentaban no tan solo una situación social que era muy fuerte, porque obviamente en esa época sabemos de que era muy mal visto, ¿no es cierto?, tomar una decisión de esta envergadura, pero además efectivamente las mujeres profesionales o que, entiéndame bien, estoy hablando en un plano natural, se podían mantener o autosustentar sola, es menos que la realidad que enfrentamos hoy día. Hoy día, por ejemplo, son muchos, y es mayoría prácticamente las generaciones nuevas, las familias que se constituyen por un papá y mamá que trabajan, donde hay dos ingresos familiares. Entonces, eventualmente enfrentar decisiones como esta, y yo creo que les va a tocar a muchas de nuestras jovencitas, de que pudiendo quizás tomar una decisión de esto porque pueden pagar un pasaje, porque pueden tomar la decisión de vivir alejados del varón con quien tomaron el pacto matrimonial. Quizás otras mujeres antes les significaba no tener los recursos. Hoy día nuestras propias jóvenes van a poder hacerlo probablemente si es que no tienen los principios totalmente claros. Y es lo que hacen hoy día, las chicas, las que no tienen estos principios se separan y cada uno arma su familia y es como nada, cada uno sigue viviendo en sus propias casas. Hoy día cada vez más vemos que al matrimonio llegan jóvenes mujeres con su casa lista. Ya llegan con un bien adquirido. Y nos estamos encontrando cada vez con más situaciones donde el varón es el que llega sin la casa propia, digámoslo en términos que manejamos los de más edad. Entonces, Jonás tuvo los recursos para tomar esto y finalmente fue la opción que él tomó. Más adelante, Jonás, en el mismo capítulo 1, entre los versículos 10 y 12, estando embarcado ya Jonás, vino sobre ellos, sobre la embarcación donde ellos estaban, una gran tempestad. Y en el fondo da cuenta de que Jonás está inmerso en un lugar, ¿no es cierto?, donde está rodeado de gente que no temen a Dios. Y aquellos hombres, en el versículo 10 dice, y aquellos hombres temieron en sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió y dijo, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Jonás, huyendo de la presencia de Dios y del propósito y de la asignación que Dios le había dado,
se ve enfrentado a la tempestad. La verdad es que él estaba descansando cuando se desata la tempestad y a él lo vienen a convocar porque él se desentendió de lo que estaba ocurriendo a causa de su decisión. Y a causa de su decisión lo que ocurrió es que personas que no conocían del temor a Dios estaban siendo afectadas y sus vidas estaban en peligro a propósito de la desobediencia de Jonás. Y muchas veces nosotros, hijos de Dios, cuando no obedecemos a la asignación que Dios nos ha demandado, no tan solo nuestra propia integridad espiritual está en juego, sino que lamentablemente ponemos no tan solo a nuestra familia en peligro, sino que además aquellos que nos rodean, que probablemente no temen a Dios, también son expuestos a causa de nosotros. Y en este proceso de asignación yo le compartía al pastor de que yo realmente sentía que estaba afectando el medio en que laboralmente me estaba desempeñando, que me desempeño. Gente que no conoce a Dios, gente que no le teme. Pero yo observaba de que si además yo no hacía lo que debía con la precisión que debía y con la precisión que debo aún hoy, derechamente voy a afectar a más gente que solamente mi familia en Cristo y que mi familia, que mi esposo y mis hijos. Luego, más adelante, en el capítulo 2, ocurre algo. Lo echan al mar. Esta gente que no conoce a Dios lo echan al mar. Ellos claman a Dios y piden, ¿no es cierto?, que la sangre de Jonás no sea sobre sus manos. Porque en realidad lo que ellos hacen es entregar a Jonás al mar entendiendo de que había una declaración de Dios para con la vida de Jonás. Y Dios lo que hace es que efectivamente no le endosa a ellos la responsabilidad de lo que estaban haciendo con Jonás. El mar se aquieta y Dios tenía preparado un gran pez, ¿no es cierto? Y Jonás permanece allí por varios días. Y estando dentro del vientre del pez, hay un momento en que, como nos ocurre a todos, nosotros levantamos nuestra vista e invocamos al Señor. Y Jonás hace una oración, invoca a Dios y clama a Dios. Pero me llama la atención algo que dice en el versículo 7, del versículo 7 al 9. Dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Y esto es lo que me llamó la atención. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová, y mandó Jehová al pez y lo vomitó nuevamente a tierra. Cuando hay una asignación sobre nosotros, Dios demanda nuestra obediencia. Y nosotros debemos pagar nuestro compromiso con Dios. Y fue la forma que Jonás finalmente, él cierra su clamor a Dios, diciéndole a Dios: yo voy a hacer lo que prometí. Pues nosotros hemos prometido servir a Dios, hemos hecho promesas aquí en este lugar de manifestarlo a Él. Y yo me sigo preguntando si tenemos real entendimiento de lo que declaramos. En lo particular, creo que todavía no tengo real entendimiento del alcance de todo lo que declaro. Lo he ido descubriendo en la medida que se van presentando situaciones donde tengo que manifestar realmente a Dios, como muchas veces no quiero hacerlo. Pero tengo que pagar y tengo que cumplir con la promesa que le hice al Señor, que es que lo iba a manifestar. Que es que cuando partí en esto dije que si Él hacía algo, yo le iba a servir. Por lo tanto, el Señor trajo a mi memoria eso y me dijo: tú lo dijiste. Y nuevamente me convocó, me ha convocado todo este tiempo a seguir en su asignación. Y ocurre algo. Jonás viene, ¿no es cierto? Es depositado en tierra y él va a cumplir con la asignación que le habían dado. Y el Espíritu Santo de Dios se manifestó a través de él porque trajo arrepentimiento a la gente de Nínive. La palabra nos exhorta y la historia nos indica de que uno de los problemas justamente de Jonás
era que siendo un profeta de Dios y teniendo una asignación, sabiendo lo que debía hacer, finalmente él en su corazón lo que quería era que Nínive fuera juzgada. Ya les voy a contar un poco más un par de pensamientos más. Pero en el fondo Jonás no quería entregarle la oportunidad de arrepentimiento a Nínive. Ni que Dios extendiera su misericordia y su perdón hacia Nínive, sino que fuera juzgado como lo que él a sus ojos veía que era lo que correspondía. A propósito de la obediencia de Jonás, el amor redentor de Dios llega a las personas de Nínive y habla la palabra en el capítulo 3 de que hombres, el propio rey del lugar y hasta los animales fueron sometidos a un proceso donde se establece que se deben convertir de sus malos caminos. Todos, de capitán a paje, fueron sometidos a un proceso donde tenían que dar una manifestación clara de que ellos habían reconocido su maldad y que se estaban convirtiendo de sus malos caminos. Era una ciudad grande, Nínive era una ciudad siria y era una ciudad grande. Hablan que cruzarla significaban 3 días de camino. Habla más adelante el Señor que hay 100 y tantos mil habitantes que Él quiere salvar, a los que se quiere manifestar. Y a través de un Jonás que no lo quería hacer. En Jonás 4, en el versículo 1 y 2, nos muestra lo que le ocurre a Jonás cuando este pueblo se convierte de sus malos caminos. Él, en vez de estar gozoso de que esto estaba ocurriendo, digamos, se enoja. Y esto da cuenta de lo que les digo, de que en realidad él no quería la salvación de estas personas, porque a sus ojos lo que correspondía es que ellos fueran juzgados y sufrieran el castigo que Dios tenía para ellos. En el capítulo 4, versículo 1 y 2 dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Y se enoja tanto que le pide al Señor que le quite la vida. Les quise compartir el testimonio de lo que en muchas de estas cosas me ha tocado enfrentar y decidir cuál va a ser la actitud de mi corazón, lo que tengo que erradicar y cuál es la ruta a seguir de acuerdo, conforme al propósito y al corazón de Dios, porque el amor por los demás en cada uno de nosotros se va a ver perfeccionado de distintas formas. Partimos con perfeccionar el amor por la familia, que es nuestro primer ministerio. En el caso de los casados, del esposo por la esposa. Luego entramos en cómo perfeccionamos el amor con los hijos y el Señor va ampliando la cobertura de la manifestación del amor, porque nosotros debemos ser, tal cual como hemos sido instruidos, testimonios vivos de su manifestación, y que la gente cuando nos vea que tenemos un hogar sano, hijos sanos, matrimonio sano, y que somos capaces de afectar el entorno en que estamos a propósito no de lo que decimos, sino de lo que hacemos. Pero de igual forma, en la medida que somos llamados a asignaciones, y todo este cuerpo de Cristo tiene una asignación. Somos una iglesia quizás a los ojos de las personas pequeñas, pero Pastor siempre ha declarado que estamos todos, y es verdad, en un proceso de aprendizaje para ser llamados a una asignación en la cual podamos servir con excelencia. Y todos hemos participado en una asignación donde hemos tenido privilegio de desenvolvernos y donde hemos tenido desafíos y hemos tenido procesos de perfeccionamiento que van desde el servicio hasta otras responsabilidades. Pero en ese ejercicio y en esas responsabilidades lo que tiene que primar es el amor de Dios. Y muchos de nosotros allí, en el fragor de la asignación, hemos visto cómo el Señor ha ido quitando y quitando vestiduras rotas, cosas inmundas que estaban en nuestra vida, pensamientos y sentimientos que estaban incorrectos, y ha ido enderezando, ¿no es cierto?, nuestras vidas, hasta llegar a lo lindo que somos hoy día.
el caso práctico de Jonás es una manifestación de un hijo de Dios que tiene una asignación y que tiene que lidiar con otro tipo de cosas. Y la verdad es que no es muy honroso ver a un Jonás, porque uno se queda como con las situaciones como idílicas de lo que es la manifestación del amor. Y muchas veces hablamos del amor y de la manifestación del amor de Dios y lo idealizamos. Pero la verdad es que cuando nos toca hacer el ejercicio real de la manifestación del amor, como bien decía mi esposo, aparecen las cosas ocultas, muchas veces que no queremos desclasificar antes, por vergüenza, por desconocimiento, que estaban ahí y que estaban latentes, pero cuando entramos en este nivel de tensión o de presión, como en el caso de Jonás, que tenía que ir a entregarles un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de oportunidad, un mensaje de perdón y misericordia a un pueblo que no se lo merecía, porque Asiria venía desde hacía años asolando a Israel y a Judá. Jonás tenía plena conciencia del daño y de la desolación que Asiria había hecho contra el pueblo de Israel y de Judá. Por lo tanto, en su corazón él cargaba todo este patriotismo, este amor por el pueblo, este sentido de defenderlo, este sentido de lo menoscabado que habían sido durante todo este tiempo. Y hay un momento durante el reinado de Jeroboam donde Dios ve la aflicción del pueblo y hay un momento donde está el nivel de deterioro del pueblo que Dios toma una decisión y de manos de Jeroboam, que pese a no ser un rey que se haya comportado conforme al corazón de Dios, de manos de él, los libera y logra nuevamente establecer los límites de Israel. Y Dios lo hace así porque dice en su corazón, en Segunda de Reyes dice, todavía no estaba, o sea, no es que todavía no estaba el borrar el nombre de Israel de debajo de los cielos. Por lo tanto, libera a Israel, establece nuevamente sus límites y están en eso cuando le llega la encomienda a Jonás, ¿no es cierto?, de, oye, anda a Nínive, de Asiria, y anda a darles la oportunidad de que se arrepientan, de que me conozca para que yo los perdone. Entonces, claramente, en él lo que brotó es el sentido de justicia natural que nosotros conocemos. No el sentido de justicia que nos convoca en Salmos 15, cuando queremos estar en Sion, ¿no es cierto? Es algo distinto, es lo que brota de nuestro corazón, de lo que nosotros creemos que es bueno. Y cosas como esas son las que empiezan a brotar cuando somos puestos a pruebas en cómo vamos a manifestar el amor de Dios. Y cuando estamos en una asignación, el Señor no deja nada. El Señor no deja fisura. Quiere que su manifestación de amor sea perfecta, porque los tiempos que estamos enfrentando, Dios nos han exhortado, son tiempos cada vez más difíciles y que demandan de nosotros un nivel de perfección y de excelencia tal que su palabra a través de nosotros de verdad pueda convertir la vida de otra persona. Que podamos servir de testimonios como matrimonios, como personas individuales, como hermanas, como tías, como mamás, como profesionales. Estamos llamados a eso, a no tener ni una fisura. Por lo tanto, de nosotros tiene que salir hasta lo más feo, que son este tipo de cosas. Difícilmente alguien, cuando estamos hablando de tanta exhortación de amor, se va a dar vuelta y va a decir, no, yo no quiero hacer esto. Y yo tengo que contarles que con vergüenza sí me pasó. Pero tomado de la mano de eso, también tuve que enseguida tomar la decisión en Cristo, de continuar adelante por la senda que Dios ya había trazado. Morar en la presencia y en los propósitos de Dios requiere la voluntad de manifestar una estrecha relación con los hermanos. Y eso significa mantener una estrecha relación con Dios por cuanto mis hermanos manifiestan la presencia de Dios y Dios está en ellos. Y es a través de justamente haber estado en medio de este cuerpo y de recibir a través de la exhortación de todos mis hermanos que pude mantener la estrecha relación con Dios para mantenerme en la decisión por Cristo. Entonces hoy día lo que les quiero contar, que el amor por los demás tiene dos connotaciones. Primero, que si alguno de ustedes está en una situación donde por ese motivo
cayó de su asignación o tuvo el pensamiento de dejar su asignación. Porque fue puesto a prueba y usted, a la luz de la palabra, se dio cuenta que no dio la nota. Al igual que Jonás, Dios le dio la oportunidad a Nínive, pero también le dio la oportunidad a Jonás de poder obedecer y de poder hacer lo que había sido mandado en su asignación. Por eso vuelve a tierra y por eso vuelve a recibir la instrucción y él va. También lo que les quiero decir es que las asignaciones a las que vamos a ser llamados, vamos a comenzar en estos planos más cercanos, pero vamos a ser expuestos a situaciones donde vamos a tener que decidir por el amor de Cristo cuando no queramos manifestarlo. Pero la buena noticia que de verdad les puedo decir es que la palabra de Dios los va a sustentar para mantener la decisión por Él. Y van a poder. En Cristo van a poder. Lo otro que les quiero decir es que están nuestros prójimos, nuestros vecinos y nuestros enemigos. Y sobre todos ellos debemos ejercer amor de Dios y llevar un mensaje de perdón y de misericordia. De extenderles el amor de Dios que cubre multitud de pecados para que tengan la oportunidad de conocer a Dios. Al igual que Jonás, vamos a ir a manifestar el amor de Dios probablemente a personas o a una tierra que pueden o no manifestar un arrepentimiento y una conversión de sus malos caminos. Pero eso ya no es resorte nuestro. La manifestación del amor, Dios es perfecto. Cuando tengamos una instrucción de Él, es porque primeramente Él está perfeccionando algo en nosotros, que no les quepa ninguna duda, pero a continuación, Dios, por el amor a su solo nombre y a su palabra, tiene que operar y tiene que transformar la vida de aquellas personas. Hoy día puede que no veamos cosas, pero también les aseguro que en un futuro sí va a haber algo. La palabra de Dios no va y vuelve vacía. Y esto que les estoy contando es la manifestación no del estudio de la palabra, sino de lo que me ha tocado vivir este tiempo. De días de que de verdad yo no veía nada, no veía que avanzaba, no veía la manifestación de Dios por ningún lado, pero tal cual como dice una alabanza que hemos interpretado o manifestado en adoración a Dios muchas veces, aunque no veamos lo que Dios estaba orando. Entonces yo les animo a que mantengan su decisión por Cristo y aunque no vean nada, se mantengan haciendo propósito de Dios. Leamos por favor 2 Corintios capítulo 5. El llamado que tenía Jonás era a manifestar en el Antiguo Testamento algo que el Padre dejó para nosotros y que bien se relata en 2 Corintios capítulo 5 en los versículos 18, 19 y 20. Bueno, del 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. En nosotros está el ministerio
de la reconciliación y somos embajadores de Cristo. Y Dios por amor, sabemos que dio a su Hijo, ¿no es cierto? No hay otra razón, por amor dio a su Hijo. Dio lo más preciado, todo lo que Él tenía, a su único Hijo. De esto nos han exhortado mucho. Y debo reconocer que declararlo es mucho más fácil que practicarlo. Ser un instrumento de reconciliación para que quienes no se lo merecen tengan la oportunidad, porque no es por merecimiento, es por la gracia y el amor de Cristo. Realmente que atenta contra la naturaleza humana. Yo me he dado cuenta que no tiene ni un sentido de lógica de nada. Muchas veces me he sentido casi media tonta, disculpando el término. Pero luego entiendo de que de lo que Dios me dio yo tengo que entregar, y Dios me dio amor y perdón. Él me perdonó, me insertó en una familia en la fe, me ha llevado a lugares que no merezco. Tengo la oportunidad de estar aquí hoy día delante de ustedes contándoles esto, que tampoco lo merezco. Por lo tanto, no queda de otra que dar de lo que Él nos ha dado. No se desanimen. Aunque hoy día se vean ustedes súper complicados y confrontados consigo mismos, porque piensen que lo han hecho mal y no han dado la nota, vuelvan de nuevo. Vuelvan de nuevo. Si ya no pudieron hacerlo bien en la primera, no bajen los brazos, vuelvan de nuevo a hacerlo. No dejen abortado el propósito que Dios ya partió en ustedes. Termínenlo. Y lo bueno del libro de Jonás, es que pese a que Jonás más adelante se enoja, que muestra otra condición de su corazón, no queda escrito cómo termina esto. ¿Qué hace Dios con la situación de Jonás? Y yo pensaba y decía en toda esta meditación, yo le daba gracias a Dios porque tengo la oportunidad en la palabra de Dios a darle a esta historia de vida un final distinto. Un final que honra a Dios y que le agrade a Él. Que edifique a mis hijos y que lo que no he hecho bien termine bien. Así es que en Mateo capítulo 5, yo esta lectura es una lectura, en mi caso, recurrente. Y en este tiempo no fue la excepción. Entendí que si soy hija de esta casa, estoy llamada a un estándar mayor, el estándar que el padre de la casa estableció. Dado que hemos decidido como familia permanecer aquí, tengo que estar acorde con el estándar de la casa. En la casa hay carabineros, hay gente de la PDI, nosotros debemos mantenernos desde el padre hacia los que conforman el cuerpo en estándar. Debemos mantenernos con altas normas de calidad. Y esta palabra, en Mateo 5, del 38 al 48, establece un estándar de manifestación de amor distinto. Ya de por sí, amar al prójimo y al vecino, con quien no tengo un vínculo, se hace difícil. Pero uno lo lleva, uno lo hace, porque uno entiende distintas situaciones, entonces uno dice, sí, yo tengo que manifestar el amor de Dios y uno lo hace. Pero cosa tan distinta es hacerlo
contra aquellos que nos generan algún daño, como le pasó a Jonás, po. Jonás estaba empoderado, ¿no es cierto?, de que la gente de Nínive representaban a este pueblo asirio que había desolado. Entonces claramente brotó lo peor de él, o lo que él encontraba que era justo. Cuando Dios viene y establece su mandamiento, dice, amarás al Señor tu Dios, bla, 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 amarás a tu prójimo y además amarás a tu enemigo. Y dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también los mismos los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Yo y reconozco que esta palabra por muchos años siempre me ha buscado, hasta que me encontró. Y le doy gracias a Dios que haya sido en el tiempo adecuado, porque cosas nos acontecen que nosotros no entendemos, pero hoy día sí veo que en el preciso tiempo de Dios, esas situaciones que nos tocan enfrentar están provistas de los recursos en la palabra necesarios para poder sobrellevarlas y de eso sacan un testimonio. De sacar lo mejor de nosotros, de exponer lo malo y sacar lo mejor de nosotros. Les vuelvo a decir que yo los insto que sepan que viene una unidad de medida mayor, que lo que estén viviendo lo van a terminar, termínenlo en victoria y va a venir una unidad de medida mayor, pero que también de allí van a ser ayudados por el Espíritu Santo de Dios y van a poder poner en práctica la palabra que tanto hemos estudiado. Hemos dedicado harto tiempo a la meditación en la palabra, a escuchar la palabra, hemos estado aquí a los pies de la palabra, pero recuerdo también, como decía Teo, unos días atrás, en Las Damas, él decía, yo creo que si la palabra ha quedado en nosotros, es imposible que no haya un testimonio de lo que está pasando con esa palabra en nosotros. No puede ser que sea solamente un texto o cuadernos y cuadernos escritos por nosotros, sino que tiene que haber de eso una vivencia. En la medida que hemos dispuesto nuestra voluntad, nuestro espíritu y nuestra vida entera a que Dios esa palabra la haga vida. Si no le está ocurriendo nada, preocúpese. Pero si la palabra lo está confrontando y le está diciendo muchas cosas de lo mal que lo ha hecho y de lo bien que tiene que hacerlo, yo lo animo. Va por la vía correcta. Eso es lo que debemos hacer. Así es que, así como podemos terminar de mejor forma la historia de Jonás, yo pretendo hacerlo así. Me he esforzado para hacerlo así, para mantenerme en el Señor, para no dejar que me inunde mi vieja naturaleza, sino que la llenura de la palabra, la plenitud de la palabra o la llenura de la palabra sea tal que deje fuera todo lo demás. Hay un versículo que no me acuerdo en este minuto textualmente, pero lo declara, que su presencia, su palabra en nosotros lo llena todo, por lo tanto ya no queda espacio para nada más. Y yo espero que eso acontezca en la vida de ustedes, como lo ha ido siendo en mi vida también. Y le doy gracias al Señor por estar acá con ustedes hoy día otra vez. Disculpen si no fue una tremenda exhortación, pero sí les quería compartir
lo que ha sido este tiempo para nosotros y para mí. Que el Señor les bendiga.